Bien, entonces lo que me hace falta es ver cómo usted utilizar el perfect con los verbos modales. ¿Sí? Ya hemos visto en clases pasadas los verbos modales y chequen esta imagen. Dice, ¿no? El perfect con los verbos modales. ¿Sí? Entonces, con los verbos modales es mucho más frecuente utilizar el pretérito para escribir. ¿Sí? Entonces, que el perfect en el caso del pasado. Si el verbo modal va acompañado de otro verbo, 99% de los casos, la estructura va a ser la siguiente. Antes de eso, recordemos la clase de los verbos modales. En los verbos modales habíamos dicho que primero va, en primera posición, el sujeto, en segunda posición va el verbo modal, en tercera posición va el complemento y en cuarta posición va el verbo principal que realiza la acción de la oración, pero ese verbo va en infinitivo, sin conjugar. ¿Sí? Esa es la estructura de los verbos modales. Y cuando usted vea un verbo modal, tiene que cumplir esa estructura. ¿Sí? Entonces, viniendo al perfect, ¿qué va a pasar? Dice, en el perfect la estructura va a ser la siguiente. ¿Sí? El verbo haben o el verbo sein, ya, en este caso, luego el infinitivo del verbo pleno más el infinitivo del verbo modal. ¿Sí? Verbo haben más el infinitivo del verbo pleno más el infinitivo del verbo modal. Vamos a ver ejemplo. Dice, ¿no? Amanda, por favor, a ver. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo. Dice, hat nicht fliegen wollen. Hat nicht fliegen wollen. Él no ha querido volar. Él no ha querido volar. Estamos cumpliendo con la estructura del perfect con los verbos modales. Primero el verbo haben, que está en el auxiliar, luego el infinitivo del verbo pleno, que va a ser fliegen, el infinitivo del verbo pleno quiere decir verbo principal. Y por último el infinitivo del verbo modal. El infinitivo del verbo modal, wollen, verbo modal, wollen. Hat nicht fliegen wollen. Él no ha querido volar. Ahora ustedes dirán, pero profe, si usted al principio me dijo que solamente va un verbo en una oración y después les dije hay excepciones en el perfect y en los verbos modales, y aquí estamos viendo tres verbos. Miren, hat, fliegen, wollen, tres verbos, ¿sí? Pero si se dan cuenta, los tres verbos están en presente y estamos hablando del pasado. ¿Sí? Los tres verbos están en presente, pero estamos hablando del pasado. Él no ha querido volar. Él no ha querido volar. Estamos cumpliendo la forma gramatical. Pero por una parte yo lo veo como una parte sencilla. Esta es la parte, yo diría, más fácil. ¿Por qué? Porque usted no tiene que aprender el verbo principal en pasado. Usted lo pone en presente y ya. El infinitivo y ya. Hat nicht fliegen wollen. Eso solamente pasa con los verbos modales cuando usted quiere hablar en pasado. ¿Sí? Perfecto. Pero ahora vamos a cambiar la situación. Dice, si no hay un verbo pleno, si no hay el infinitivo, si no hay un verbo pleno, el infinitivo del verbo pleno, no hay eso. La estructura va a ser la siguiente. Verbo haben, el auxiliar, más el participes by del verbo modal. Participes by, hemos aprendido que es el verbo en pasado. Hat nicht gewollt. Ese gewollt va a ser el verbo wollen, pero en pasado. Ese verbo modal en pasado. Hat nicht gewollt. Él no ha querido. Él no ha querido. Entonces,
cuando usted vaya a utilizar o quiera utilizar los verbos modales, va a tener estas dos opciones cuando desea hablar con el perfecto. Utiliza tres verbos o utiliza dos verbos, siempre y cuando utilice dos verbos, el último tiene que estar en pasado. ¿Sí? Entonces esa es la forma gramatical del perfect más los verbos modales. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver más ejemplos. Chequen aquí por favor, esto está importante. Vamos. Aquí vamos a ver lo que son los auxiliares, ya, cómo utilizar los auxiliares, cuándo utilizar realmente el sein, el haben. Está bueno igual este ejercicio. Mire, con el auxiliar haben, con el auxiliar sein. Was hat Olivia heute gemacht? ¿Qué ha hecho Olivia hoy? Was hat Olivia heute gemacht? Vamos a ver. Haben. Sie hat sich geduscht. Sie hat sich geduscht. Ella se ha duchado. Sie hat Brot mit Käse gefrühstückt. Ella ha desayunado pan con queso. Sie hat viel gelernt. Ella ha aprendido mucho. Si nos damos cuenta, miren, sí, sujeto. Segunda posición, el verbo auxiliar. Tercera posición, el complemento. Y por último, el participio by, el verbo en pasado. ¿Sí? Todas las oraciones en perfect deben cumplir esta norma. Aquí no hay movimiento. Ella aprendió mucho. No hay movimiento. Ella ha desayunado pan con queso. Está sentadita desayunando pan con queso. Pero cuando utilicemos el sein, sí debe haber movimiento. Sie ist aufgewacht. Ella se ha despertado. Estaba durmiendo y se despertó. Sí hay cambio de estado. Sie ist zur Schule gegangen. Ella ha ido al colegio. Estaba en su casa, fue al colegio. Sie ist wieder nach Hause gegangen. Ella ha vuelto a casa. Estaba en el colegio y volvió a casa. Sí hay un cambio de un punto A hacia un punto B. Hay movimiento. Utilice el auxiliar sein. Sie ist ins Bett gegangen. Ella ha ido a la cama. Estaba en la sala y se movió a la cama. Se fue a su cuarto y a la cama. Hay movimiento de un lugar A hacia un lugar B. Pero todos cumplen la misma estructura gramatical. Sujeto, auxiliar, complemento, partícipes. ¿Sí? Entonces esto lo van a tener ustedes, lo pueden checar. Aquí tenemos más vocabulario importante. ¿Ya? Die Möbel, das Bett, das Sofa, das Regal, die Kommode, der Tisch, der Schreibtisch, der Schrank, die Bank, der Stuhl, der Sessel, der Hocker. Por favor, si pueden ustedes, le sacan, lo hacen en la computadora, todos esos nombres, y lo pegan en todos los muebles que tengan en su casa para que usted cada vez que pase por ahí lo cheque, lo revise, lo vea, y a la quinta vez que pase por ahí usted va a ver que o tal vez más veces se va a aburrir de verlo y se le va a quedar. Eso es un vocabulario muy necesario, importante. Adjetivos comparativos: dick, dünn, breit, schmal, leicht, schwer. ¿Se acuerdan? La tarea, esto estaba en la tarea. Schwer, pesado. Jung, alt, lang, kurz, groß, klein. Ustedes ya pueden utilizar estos adjetivos comparativos. Schön, hässlich, en la tarea también estaba eso. Glücklich, unglücklich, lustig, traurig, reich, rica, arm, pobre, lieb, böse, wach, müde. Un Hausaufgabe, ¿ya? Entonces, Hausaufgaben, una tarea para la próxima clase: aprender vocabulario, aprender los muebles y las cosas de una casa, aprender el perfect,
La próxima clase vamos a repasar un poco el perfect, vamos a revisar la tarea, especialmente los conceptos, y vamos a avanzar lo que es el acusativo, ¿sí? Bien, bueno mis amigos, entonces alguna pregunta, alguna duda que tengan, vamos, importante.